Hola amigos, un saludo a toda la gente que estáis en el YouTube, en el chat, todos los amigos, tenemos a Leonor, Sakura, Claudia, Yagué, Marta, tenemos por ahí, y toda la gente que estáis en el Facebook Live, en los diferentes grupos en los que vamos a compartir. Podemos estar aquí en Barcelona con la doctora María Ubiols, que nos ha venido de 1 hora y pico de distancia desde cerca de Terrassa Saint Frutos, y es donde ella da toda su formación, sus clases y donde ella vive habitualmente. Vamos a pasar a saludarla. ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Luis? Bien. ¿Cómo ha ido la Semana Santa, María? Bien, con un poco de cielo nubladito, de este cielo que nos... ¿Pero llovió o no llovió? Que nos preparan. No, bueno, llovió un poco, pero casi nada, por lo que yo vi. Yo estaba en Arenys de Mar y realmente ha llovido muy poco. Por la cantidad de nube que había, ha llovido poco, sí. Muy bien, bueno, pues antes de empezar, deciros que va a haber una salida. Es una salida a fin del curso de todos los que han estado haciendo este año la formación, pero pueden venir gente externa o invitados. O invitados, sí. Hay un precio y hay una fecha. Cuéntanos un poco. Sí, mira, es el 20, es la salida que ya empecé a hacer hace un par de años, que hacemos un poco como fin de curso en Universalia. Lo que pasa que esta salida sí que doy permiso a la gente si quieren traer amigos o quieren apuntarse personas que no han hecho los cursos, también lo pueden hacer. Es una salida a Montserrat todo el día. Va a ser este año lo vamos a hacer el sábado 20 de julio. Nos encontramos allí, yo dentro de poco os voy a poner ya en la web, encontraréis en el apartado de actividades, eventos próximos, encontraréis el programa de todo el día, de lo que hacemos. En Montserrat. En Montserrat, sí. Barcelona, en Montserrat, la montaña de Montserrat. Nos encontramos en el monasterio, en un punto que yo ya os indicaré en el programa. Y entonces a las 9:30 este año nos vamos a encontrar un poquito más pronto que el año pasado, porque el año pasado nos encontramos a las 10, pero como subimos hasta el punto este de la capilla de San Miguel, entonces por el calor y tal he pensado que es importante que lo hagamos un poco más a primera hora, y nos encontraremos a las 9:30 abajo en el monasterio. Yo de todas maneras colgaré el programa en la web y lo podréis ver. Entonces sí que estáis, los que queráis, estáis invitados, y lo único que os pido es que me digáis, me escribáis un correo tenéis todos los datos para saber mi correo en la web. Podéis escribir a Universalia, el correo de Universalia o el correo personal mío, da igual, en uno de los dos, indicadme que vendréis a Montserrat, y también si traéis algún amigo, pues también me lo indicáis. Vendré con estas 2 personas más y me ponéis los nombres de las personas y ya está, no hay que hacer nada más. Entonces, esto será el 20 de julio y nos encontramos, ya os digo, a esta hora, a las 9:30, y más o menos estamos todo el día y nos despedimos a partir más o menos entre las 6:30 y las 7 terminamos. Cada uno, eso sí, va por su cuenta. Yo pongo un punto de encuentro y nos encontramos allí, pero cada uno llega, como hay gente que viene de sitios muy distintos, pues nos encontramos allá arriba. Y bueno, el sentido un poco de la salida esta es por un lado, explicaros un poco lo que es la montaña a nivel energético, a nivel geológico, básicamente, y también energético, a nivel telúrico, relacionándolo con algunos temas que hemos hablado digamos, en los cursos, temas relacionados evidentemente con la física cuántica, etcétera. Y después también hacemos, por la tarde, hay una parte que para mí me parece que es importante, que es relacionar el papel de la montaña en relación a la península ibérica, hacer un poco de historia en este sentido. Es decir, todo lo que representa Montserrat en el proceso, digamos, de la historia, digamos, de los pueblos de Iberia, no solamente del pueblo catalán, sino del conjunto de los pueblos de Iberia, en relación con la Atlántida, etcétera. Un poco, digamos, tratar algunos temas en relación a este punto, hasta, digamos, lo que digo yo, hasta donde podemos leer, ¿no? Porque no tenemos tampoco demasiada información sobre la verdadera historia de Iberia, pero sí que empezamos a tener algunos datos importantes sobre la verdadera historia de nuestra península. Y Montserrat ahí, pues como montaña, ha jugado un papel bastante clave en la historia de
del conjunto de Montserrat, ¿no? No solamente, evidentemente, el monasterio, que esto sería la parte, digamos, no diré la parte más irrelevante, pero porque también es importante el monasterio, pero no es lo más importante de la montaña en relación a la península, ¿no? Sino, digamos, todo lo que sería el conjunto, diríamos, se puede decir ya así, el conjunto monumental de la montaña, ¿eh? No el conjunto monumental del monasterio, sino de la montaña en sí misma. Y eso lo hacemos más bien por la tarde, ¿eh? Es decir, hacemos un poco de geología, hacemos un poco de física, ¿eh? Y de elemento energético y telúrico y un poco de historia, ¿eh? Son las tres vertientes que yo, digamos, muestro un poquito de Montserrat, ¿eh? Y claro, la gente de los cursos les interesa bastante porque, claro, yo a veces nombro Montserrat como ejemplo de ciertas cosas y hacemos esta salida al final, porque además yo vivo allí mismo. Entonces, conozco un poco la montaña desde muy pequeña, ¿eh? Y bueno, esta montaña también que se me ha ido, cuento un poco mi proceso respecto a la montaña, ¿no? Del proceso que yo llamo un poco de la época de la barratina, que decimos en catalán, ¿no? Que conocíamos las piedras de Montserrat con los nombres que atribuíamos estrictamente desde Cataluña, desde nuestra cultura estrictamente catalana, pues a descubrir la montaña como un elemento sobre todo ibérico, ¿no? Y también universal, por supuesto, ¿eh? Este proceso digamos, desde Cataluña, Iberia y el planeta, ¿no? Es un poco eso. Y cuento también este proceso mío personal, ¿no? Como siempre os digo, tanto en Facebook como en YouTube, lo que estáis ahora los dos en directo, hay un botón, un desplegable que salen todos los datos de la doctora y ahí en Universalia pues tenéis su página web, ahí podéis entrar, están todos los datos. 20 de julio, Montaña de Montserrat, os inscribís por allí y podéis ir directamente con ella a hacer ese recorrido tan lindo que ha dicho. El tema que nos toca hoy, que vamos a empezar ya, es la relación de ayuda entre los seres humanos. O sea, esto es el tema que vamos a empezar ahora mismo y vamos a dejar ya a María con esta temática para todos los que nos estáis viendo. Volvemos a saludar a toda la gente que hay en los diferentes chats de Facebook y de YouTube. Y si nos hacéis el favor, pues podéis compartir este enlace para que pueda llegar más lejos y esta información tan buena pueda llegar a todo el mundo. Muchas gracias y empezamos. Adelante, doctora. Muy bien, Luis. Sí, es verdad que no lo he dicho. El precio de la excursión a Montserrat es 40 euros, por todo el día. 40 euros. Vamos a empezar pues con el vídeo, el tema de hoy, ¿no? El tema de la relación de ayuda, que es un tema que algunos habéis mostrado interés, ¿no? También desde las clases que damos en Universal, etcétera, y comentarios que a veces me hacéis, emails que recibo, etcétera, ¿no? Y he querido dedicar por lo menos una sesión a hablar un poco de este tema, ¿no? De hecho, si os fijáis, yo puse como título de la ponencia de hoy la ayuda entre los seres humanos, pero en realidad pasa un poco como el tema que tratamos el otro día, ¿eh? Y yo quiero empezar un poco a trasladar este concepto de ayuda, esta realidad de ayuda en el universo, en el multiverso en realidad, ¿eh? Claro, me vais a decir, ¿cómo puedes hablar o cómo vas a pretender hablar de ayuda en el universo? ¿Cómo vas a relacionar estas dos realidades, ¿eh? Bueno, en realidad es que el concepto y la realidad de la ayuda, desde el nuevo paradigma, que es lo que voy a explicar inmediatamente después, pero ya enlazándolo con lo que quiero empezar, por eso justamente voy a empezar a hablaros de la ayuda en el universo, porque en realidad la ayuda entre los seres humanos, desde el nuevo paradigma, tiene que asimilarse a la ayuda tal como se entiende la ayuda entre los seres del universo en general, ¿eh? El universo incluso que llamamos, que hemos dicho algunas veces en otros vídeos, que este universo es el universo en su mayor parte de la existencia, ¿eh? El universo libre, lo que llamamos universo libre. En realidad decimos los universos cerrados como el nuestro, los universos que están bajo un sistema, digamos, en cuarentena, como hemos visto en Matrix, que hemos hablado tantas veces. Son situaciones frecuenciales que en realidad no son la norma en el universo. Esto lo hemos explicado en diversas ocasiones, sino que son, en realidad, excepciones. Son en realidad excepciones. Entonces, lo que quiero resaltar ya
para empezar, es que la ayuda en el universo, en el multiverso, se entiende y se comprende y se realiza y se procesa, digamos, de una forma completamente distinta a tal como lo hemos entendido hasta fechas recientes en la ayuda entre los seres humanos, tal como lo entendemos en la Tierra. Y que en realidad este concepto que ahora voy a explicar, que es la ayuda en el universo, en el multiverso libre, que es la norma, en realidad no es la excepción, es el tipo de ayuda en la que, o tal como lo deberíamos entender, digamos, desde el nuevo paradigma. También para comprenderlo voy a hacer un poco el método que hago siempre, que es, para empezar, explicar cómo hemos entendido hasta ahora la ayuda, que la hemos entendido desde este viejo paradigma más mecanicista, más denso, más desde el concepto de Matrix. Pero todo esto debe empezar a ir cambiando, y de hecho ya se está empezando a producir este cambio en todas las áreas de la vida y como una más también en la área de la ayuda entre los seres humanos. Fijaos, en el universo existe la ayuda entre los seres, por supuesto que existe, entre los seres más diversos, de forma, de condición, de estatus frecuencial, etc. Existe la ayuda. Pero la ayuda, digamos, que existe en el multiverso debe entenderse en términos no de rescate, como vamos a ver ahora mismo, ¿no? Es decir, la ayuda no es rescate. Voy a hacer ya de entrada esta pequeña distinción que es importante, no es un matiz, sino que es algo muy sustancial. Es decir, la ayuda, entendida como rescate, no como verdadera ayuda, es aquella, digamos, que un ser suple el trabajo de otro. Es decir, cuando rescatamos, no estamos ayudando, sino que lo que hacemos es un rescate del otro, es que de alguna manera lo que pretendemos, y el otro deja hacérselo, es suplir el trabajo que él debe hacer y en cambio lo hacemos nosotros, que somos, digamos, el sujeto que está rescatando, si somos nosotros. Si somos los rescatados, pues la otra persona está supliendo un trabajo que nos corresponde a nosotros. La ayuda como rescate es algo, digamos, que solamente se da en la Tierra, es decir, no se da en el multiverso. La ayuda como rescate es un concepto de interacción entre seres humanos que unos, digamos, cogen, se responsabilizan, digamos, suplen el trabajo de los demás. Bueno, esto lo hemos vivido aquí muchas veces en el experimento Tierra, es una ayuda entendida básicamente dentro del viejo paradigma, pero esta realidad no se da en el universo digamos, de las frecuencias que se mueven en libertad. En el universo libre, que ya decimos que es la norma, no es la excepción, la ayuda no se entiende como rescate, ni se realiza como rescate, sino que la ayuda se realiza como reequilibrio, si queréis lo podemos llamar así, como reequilibrio de la energía. Es decir, es una interacción entre los seres en la cual unos seres no es que suplan el trabajo de los otros, sino que lo que hacen es dar un impulso, dar un apoyo para que el otro, la persona que recibe esta ayuda, pueda restablecer en su sistema su energía. Es decir, pueda restablecer todo el potencial que le corresponde a su naturaleza. Por lo tanto, la ayuda en el multiverso libre, que ya decimos que es la norma, se da en esos términos, no en términos de rescate, sino en términos de que la otra persona debe, a partir de este impulso que le dan otros seres, a partir de este apoyo, de esta protección, si lo queréis llamar así, de este impulso, lo podemos llamar de diferentes maneras, esta persona que recibe esta ayuda, este impulso, esta protección, este apoyo, puede restablecer todo su sistema de potencial de su energía para continuar con su vida, con su actividad, con su labor, con su trabajo en definitiva. De hecho, debemos entender muy bien que este concepto de ayuda que se da en el multiverso es un concepto de ayuda que está en completa sintonía con lo que hablábamos el día
pasado, los vídeos estos últimos que hemos hecho respecto, si recordáis, a la relación del talento con la frecuencia, y distinguiendo, por supuesto, el talento de lo que sería la competencia. Fijaos que, si recordáis, el otro día yo os decía que debemos entender que hay como dos parejas, que el talento realmente se vincula no a la competencia, sino que se vincula al trabajo, y la competencia queda vinculada siempre justamente a lo que a veces hemos confundido con el trabajo, que no es trabajo, que es el esfuerzo. Pues la ayuda, justamente, es un tipo de interacción entre los seres que en la nueva conciencia, que es la que de alguna manera nosotros estamos estamos entrando en este aprendizaje, o si queréis, en este recordar, más que aprendizaje sería reaprender otra vez a cómo funcionan las cosas en este universo libre, en este universo del que hablamos también en una ocasión, que tiene unas leyes universales, unas leyes para todos, que no son exactamente ni mucho menos las leyes que tenemos en la Tierra, lo que yo llamo el experimento Tierra, pues en este contexto de estas leyes universales debemos también insertar esta idea y esta realidad de la ayuda entendida como reequilibrio de energía. Es decir, donde falta energía, aquel ser que le falta la energía y que por la razón que fuere, pues su capital potencial está disminuyendo, se está de alguna manera precarizando, pues otros seres le ayudan a que pueda recuperar este potencial. Por lo tanto, fijaos que la primera consecuencia de esto es que es una ayuda que no quita para nada ni precariza para nada al ser, en el sentido de, digamos, de alguna manera de sustraerle su autonomía, su independencia, su, digamos, autoestima, su potencial, digamos, natural. Sino que, contrariamente a eso, es un tipo de interacción que ayuda a este ser a recuperar lo que le pertenece, lo que realmente es suyo, lo que ha tenido siempre. Y, por lo tanto, es un tipo de interacción que no puede someter al otro a ninguna relación de sumisión, a ninguna relación de dependencia, a ninguna relación de digamos, de inferioridad, etc. Esta dualidad en superioridad e inferioridad que nos puede someter justamente la ayuda entendida en otros términos, pues en términos de las leyes universales esto no puede suceder. Por lo tanto, esta sería la manera de entender la ayuda y no solamente de entender, sino de tal como se procesa la ayuda entre los seres en este universo que es la norma, que es este universo libre, que no está encerrado en un sistema como nuestro, que es un sistema en cuarentena, de depredación, etcétera, que hemos hablado muchas veces de dualidad extrema, dicotómica, como yo la llamo, etcétera, sino que es un universo en el que, digamos, los seres mantienen relaciones de la más absoluta libertad. Evidentemente, eso no es incompatible en que estos seres, en un determinado momento, puedan necesitar, por la razón que fuere, puedan necesitar ayuda de otros. Pero la ayuda, como acabo de decir, se ha de entender en estos términos, porque es tal como en realidad se realiza. Por lo tanto, no existe esto que aquí llamamos, y que a veces lo confundimos con lo que debería ser la ayuda, que es el rescate. El rescate, como acabo de decir, digamos, hace unos momentos, el rescate, tal como lo hemos entendido y lo hemos practicado muchas veces y lo practicamos en la Tierra, es un tipo, podríamos decir, de ayuda, pero en el sentido, digamos, más denso del término. Es decir, es entender la ayuda de una forma, digamos, peculiar y, si me permitís, podemos decir, malentender la ayuda, si lo podemos llamar de esta forma. Es decir, es cuando, de alguna manera, un ser quiere suplir el trabajo del otro y, por lo tanto, fijaos, si quiere suplir el trabajo del otro, quiere decir que le está, de alguna forma, le está sustrayendo su potencial. Le está, digamos, robando, aunque sea inconscientemente, le está robando su talento.
Es decir, le está de alguna manera, al suplirme una responsabilidad y un trabajo que corresponde a su propia naturaleza, lo que estamos haciendo es someter a la otra persona. Y a veces inconscientemente, tanto el que ayuda, como que sería en este caso el que rescata, como el rescatado, entran en una relación de superioridad e inferioridad, aunque sea a nivel inconsciente. Y que poco a poco empiezan a pasar cosas que están de alguna manera afectando a la relación, que tanto el rescatado como el rescatador no comprenden del todo, pero es que se están metiendo ellos mismos en un lío del cual no eran conscientes. Y justamente es porque no se están ayudando, uno en realidad verdaderamente no está ayudando al otro, sino que lo está rescatando. Y con esto está precarizando su condición de ser autónomo, de ser libre, de ser independiente, de ser, digamos, soberano, con un potencial y con unas capacidades que lo hacen o que lo deberían hacer perfectamente un ser soberano de sí mismo, ¿no? Y con el rescate, de alguna manera, estamos erosionando esta condición de igualdad respecto a nosotros del otro ser. Por lo tanto, fijaos que, de alguna manera, ¿qué es lo que ocurre? Que la entrada de nuestras relaciones en general en el nuevo paradigma, también científico y de relaciones humanas, un paradigma que, digamos, es un gran marco de experiencia nuevo en todas las áreas de la vida, lo que en realidad debemos intentar reaprender es a entrar en este mundo de la ayuda verdadera, que no es el rescate. Y voy a hablar un poco más de esta ayuda verdadera también en el universo libre y en los seres humanos de la Tierra, pero que estamos entrando en nuestro nuevo paradigma. Fijaos, ¿cómo hacer para aprender esta nueva forma de ayudarnos? Que ya no es la forma del rescate, sino que es la forma del favorecer el potencial, digamos, del otro, sin querer suplir lo que forma parte de su naturaleza y de su trabajo. ¿Cómo debemos hacer esto y cómo debemos reaprender el saber movernos desde allí? Fijaos, la ayuda entendida así tiene una peculiar significación, que es la que voy a nombrar ahora, que es que cuando alguien nos demanda ayuda o nosotros demandamos ayuda a otro desde el nuevo paradigma, en realidad, cuando lo hacemos desde el nuevo paradigma, le estamos pidiendo algo que no le es ajeno. ¿Qué quiero decir con esto? Que le estamos pidiendo algo justamente que está ligado a su verdadera naturaleza. Por lo tanto, le estamos pidiendo algo que tiene relación con su talento. Y esta es la verdadera ayuda de la cual nosotros podemos ser los demandantes o de esta ayuda, que la pedimos nosotros, o nosotros podemos ser los demandados, que alguien nos la pida. Por lo tanto, la ayuda es una relación desde los talentos de los seres. Es a lo que eso es lo que exactamente iba a decir. Es la ayuda es entender esta interacción desde los talentos de las personas. Y esto automáticamente nos sitúa en el nuevo paradigma de las relaciones. Entonces, claro, la duda que se nos plantea allí, y es muy natural, desde las relaciones que hemos tenido en la Tierra, es decir, es cómo saber y cómo distinguir eso. Porque en realidad, fijaos, como estamos tan acostumbrados a movernos no en la ayuda, sino en el rescate, ¿qué es lo que ocurre en realidad? Lo que ocurre en realidad es que la persona, muchas veces que nos pide ayuda, esta ayuda que nos está pidiendo, o a veces podemos ser también nosotros como demandantes de ayuda, en un sentido o en otro. El que pide la ayuda, tanto si somos nosotros como si es otra persona, respecto a nosotros, es una demanda que no va dirigida al talento. Es una demanda que es digamos, podríamos decir, es indiferente al talento y por lo tanto simplemente es una demanda que la formulamos desde un estado, diríamos que desde un estado prácticamente inconsciente, podemos decir, no somos conscientes en realidad de lo que estamos pidiendo,
desde una profundidad como la que nos tocaría, digamos, actuar, que sería justamente la profundidad que nos otorga el corazón, por lo tanto, no lo hacemos desde ahí, y por lo tanto, estamos dirigiendo esta demanda a alguien que no le está estimulando su talento. ¿Y qué es lo que ocurre cuando hacemos una demanda que no es desde el talento? Pues que incurrimos, justamente, aunque sea de manera inconsciente, porque evidentemente esto no lo hacemos, ya lo digo, precisamente porque lo hacemos de manera inconsciente, no lo hacemos de forma intencional, de forma, digamos, consciente e intencionada, sino que lo hacemos de manera, para llamarlo de alguna manera y para que se entienda, lo hacemos de manera irreflexiva. Entonces, lo que hacemos es que estamos formulando una demanda que, ya digo, no va dirigida al talento y, por lo tanto, esto resulta ser finalmente una demanda abusiva para el otro. Tanto si el otro nos responde que sí, que atiende a esta demanda, como si nos responde que no. Hay muchas veces que hay personas que tienen justamente el reto de que no saben decir que no. Tanto en un caso como en otro, esta demanda por parte nuestra, que la hemos formulado, la hemos, digamos, formulado a la persona que sea, cuando no va dirigida, recuerdo, al talento, resulta ser siempre una demanda abusiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que el otro, existen dos posibilidades. Que consienta el abuso y nos diga que sí, que va a atender esta demanda y, por lo tanto, está consintiendo al abuso, o puede ser que no consienta el abuso, porque el otro puede ser más consciente que nosotros y que nos diga que no. Y entonces, evidentemente, hemos formulado una demanda abusiva, pero el otro no ha accedido, digamos, al abuso. Claro, dependerá si accede o no al abuso el grado de conciencia que tiene esta otra persona, la persona que le ha sido formulada la demanda de ayuda, si somos nosotros los que formulamos la demanda. Puede ocurrir al revés, que otra persona nos demande una ayuda y que no vaya dirigida al talento, y entonces depende de nosotros si consentimos este abuso o no. Cuando digo abuso, me refiero, digamos, justamente a esto. Debemos de hacer una lectura de cómo funcionan las cosas en el universo libre, porque, por supuesto, ya digo que en el 95% de las posibilidades este abuso se produce no intencionadamente, por supuesto. Es un abuso que se produce por una falta de conciencia, por una falta, digamos, de frecuencia y de sintonía con el corazón. Entonces, eso es importante, digamos, entenderlo. Es decir, todas aquellas, por eso existe la ley universal, que dice que todas aquellas demandas que van de ayuda, que son realmente ayuda, demandas de ayuda real, deben de ser, digamos, atendidas, porque son demandas de ayudas que van dirigidas a nuestro talento. Por lo tanto, no pueden ser rechazadas. Y en cambio, las demandas que no van dirigidas al talento y que, por lo tanto, como he dicho, son abusivas en este sentido, no deben ser, no es que no se pueda atender o no, sino que por ley universal no deben ser atendidas. Y podemos dirigir la persona a otro ser que podamos conocer o no, o decir, yo te puedo dirigir a esta persona o a esta otra que ahí sí que te podrá ayudar en esto, porque forma parte de su talento. Entonces, en el nuevo paradigma debemos empezar a reaprender, de alguna manera, a volver a relacionarnos de esta forma, que es la forma en la que nos habíamos relacionado cuando hemos estado en otras bandas de frecuencia de las que venimos, las bandas de frecuencia estelares, del mundo estelar, que existe esta ayuda como reequilibrio de energía. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, eso es importante. Claro, en la Tierra estamos muy habituados y llevamos muchos siglos, diríamos milenios incluso, a relacionarnos desde el rescate. Y la ayuda entendida así, como rescate, como implica un tipo de interacción que no está en sintonía con las leyes universales, nos ha acarreado muchísimos problemas. Porque nos hemos sentido mal, nos hemos sentido coaccionados, nos hemos sentido abusados, nos hemos sentido que las cosas no nos funcionan con la fluidez que correspondería
que correspondería a nuestro ser funcionar, etc. Las relaciones se vuelven complicadas, se precarizan, etc. Entonces, es importante que volvamos a insertarnos en este mundo de la ayuda no entendida como rescate, sino como reequilibrio de la energía y del potencial de los seres, y además en sintonía justamente y en frecuencia, digamos, y en sintonía con el talento. Claro, fijaos, la conclusión final es que si entendemos la ayuda de esta manera, no estamos precarizando la relación entre los seres y sobre todo no estamos entrando en relaciones insanas de dependencia, de superioridad, inferioridad, de alguna manera de relaciones falsamente patriarcales o maternales, sino que estamos entrando en un tipo de contexto del nuevo paradigma, el que ya de alguna manera y en algunos momentos de nuestra existencia seguro que ya hemos vivido, y que nos sitúa en un universo de libertad, de autonomía, de ayuda verdaderamente sana y de relación con el otro, que seguimos respetando su ser autónomo, su ser estableciendo un diálogo de igual a igual, estableciendo un diálogo, digamos, de respeto entre nuestras vidas y entre nuestros seres. Eso es muy importante. Entonces, yo, si acaso, lo dejaría aquí, Luis, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si me he salido mucho del tiempo. Bueno, creo que no, que estamos en el tiempo. Porque si queréis aclarar algo, algún aspecto, incluso señalar algún aspecto que yo haya podido olvidar o que haya podido insistir poco, podéis hacerlo. El que estaba aquí es una persona, Pati, que nos decía, no entiendo nada, absolutamente nada, me confunde totalmente, dices y contradices cada vez que me siento más confundida. Dice una palabra que no entiendo. Y María le contesta, se refiere a que cuando ayudes a alguien deben de ser de acuerdo al talento que tienes y no solo por lo que complace a los demás, y a todos le dices que si aunque tú no quieras, haces las cosas, lo haces porque no sabes decir no. Sí, creo que está un poco así. También a mí me confunde la pregunta. A mí también me confunde la pregunta de lo que acaba de decir. Pero creo que intuyo por dónde van sus dudas. Por dónde van sus dudas. Es decir, evidentemente, ¿qué ocurre? Que cuando nos piden ayuda desde un punto que no tiene relación con lo que nos proponen o la demanda que nos formulan, no va dirigida completamente a nuestro potencial, por lo tanto, potencial del talento, recuerdo, la ayuda verdadera es la que, repito, la ayuda verdadera, la demanda de ayuda verdadera, que no es rescate, es la que va dirigida justamente a nuestro talento. Cuando eso no se produce y nos piden ayuda sobre algo que no tiene relación con nuestro talento, es lo que básicamente nos inserta en una relación de abuso, porque en realidad no estamos en absoluto obligados a responder a esta demanda, sino justo todo lo contrario. Deberíamos decir que no. Ahora bien, por tu pregunta que tú formulas, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces tenemos un problema a la hora de decir que no a la persona que nos ha demandado la ayuda. Esta ayuda que más que ayuda se trata no de ayuda, como acabo de decir, sino de rescate. Claro, fijaos, la ponencia de hoy soy consciente que puede chocar y os puede al principio plantear una dificultad de comprensión justamente porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Porque entendemos la ayuda, ya lo he dicho al principio, como rescate y no como algo, digamos, realmente que tenga que ver con una interacción de los seres en relación con las leyes universales. Por eso nos cuesta. Por esto nos cuesta entender, os puede costar un poco entender lo que estoy planteando, porque es una forma de entender la relación de ayuda, en este caso, totalmente distinta. Y lo que ocurre es esto, claro, que nos cuesta decir que no. Claro, a partir de lo que estoy exponiendo sí que se plantea una dificultad, que es un poco la dificultad que ya hablamos el otro día, que es que para poder ser conscientes de todo eso que estoy diciendo, tenemos que conocer bien cuáles son
nuestros talentos y a veces no lo conocemos. Claro, ¿qué pista yo puedo dar ahí? Pues cuando os formulen una demanda de ayuda, debéis escuchar vuestro corazón, eso es lo primero que debéis hacer, y de forma, pues esto se produce cuando se aprende a vivir desde ahí, casi se produce de una forma, digamos, automática, diríamos, o espontánea, que es ¿qué es lo que sentís? ¿Os gusta esto que os están pidiendo? ¿Sentís que debéis dar esta ayuda al otro o no? Es decir, debéis aprender a escucharos. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces, como estamos acostumbrados a vivir desde el mundo no de la ayuda verdadera, sino del rescate, vivimos estas demandas como imperativos. Y imperativos que estamos absolutamente obligados y coercionados a obedecer, como si tuviéramos que obedecer una ley. Las leyes estas de la tierra, digamos. No se trata de esto justamente, sino que se trata de empezar a vivir justamente de otra forma. Es decir, realmente esto nos va a nuestra naturaleza, lo sentimos como algo que podemos asumir de verdad. Claro, para poder hacer las cosas con este nivel de conciencia, ¿qué es lo primero que hay que aprender o reaprender? Es a escucharnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a escucharnos lo que sentimos realmente. ¿Cómo vivimos esto que nos están pidiendo? ¿Realmente es algo que nosotros nos sentimos desde el corazón, que estamos inclinados a, de una forma placentera y de una forma, digamos, fluida, poder responder a esta demanda? ¿O lo vivimos como algo de fuera que nos está coaccionando, que nos está metiendo en un berenjenal que no nos corresponde, que no podemos asimilar aquello que nos están pidiendo, que no lo vivimos bien, etcétera? Debemos darnos el permiso para escuchar lo que sentimos desde dentro. Porque la ayuda, como estoy diciendo hace un momento, va ligada completamente y se vincula al talento. No sé si con esto he logrado responder esta pregunta, Luis. Yo creo que sí. Ahora vamos a pasar un momentito para la gente que nos está viendo un poco para lo que tenemos ahora de Colombia y también de México. Es la gira de América de la doctora María Ubiols y concretamente de los 4 ciclos de formación del nuevo paradigma científico y despertar de conciencia. Del 7 al 11 de agosto estaremos en Bogotá, Colombia. Y bueno, ahí estará Claudia para las personas que quieran contactar. Aquí tenemos los datos debajo de YouTube o de Facebook. Podéis contactar directamente con claudia@lacajapandora.eu. Tenéis un número de WhatsApp y tenéis el enlace de Aulas Pandora directamente para poder hacer la suscripción. Luego, del 21 al 25 de agosto, lo mismo en México, los 4 ciclos de formación del nuevo paradigma. Y aquí está Refugio, que es la persona que lo lleva, refugio@lacajapandora.eu. Tenéis el enlace de aulaspandora.com, que podéis entrar directamente clicando aquí al enlace que hay dentro de YouTube, o entráis en Aulas y vais a Autor y ahí tenéis todo. Luego, en versión online, también en Aulas Pandora tenéis el primer y el segundo ciclo, que ya se hizo hace ya un tiempo y que se puede contratar durante todo el año para las personas que no pueden ir presencialmente y lo quieren hacer online. Y luego aquí en Cataluña, en Saint Fruitós, que se ha saltado el vídeo, y concretamente aquí en Saint Fruitós, pues se hace presencialmente. No sé si a partir de novedades quieres contar algo más, María, o contar alguna cosa. Bueno, seguir recordándoos, sí, porque esto sí que tengo plazas todavía, que el curso específico del tránsito, que lo podéis, el tránsito desde la nueva conciencia, que lo podéis hacer sin haber hecho el general, podéis hacerlo habiendo hecho el general, pero sin haberlo hecho también. De hecho, las plazas ya del formato en fin de semana sí que ya están llenas, ya no queda ninguna plaza, quedaba una, pero se ha cubierto ya. Y entonces sí que tenéis opción este año todavía, en 2019, de hacerlo en formato entre semana, concretamente en octubre y noviembre. Lo vamos a hacer en octubre y noviembre, entre semana. Tenéis todo el calendario y esto en la web. Y aquí sí que todavía dispongo de plazas. Lo digo porque a veces si me llegáis a última hora, por supuesto no pasa nada, yo ya tengo el formulario vuestro en la web que queréis con los datos de que queréis hacer este curso, pero si lo hacéis muy tarde, entonces ya no tendréis plaza hasta el año que viene, hasta 2020. Recordaros
un poco eso, ¿no? Siempre que queráis hacer un curso que ya lo tengáis decidido, no dudéis en nada, sino entráis en la web y rellenáis el formulario de inscripción. Y entonces yo ya os voy asignando el grupo. Sobre todo, rellenad todos los datos, que no son muchos, es un formulario muy brevito, muy breve, pero que tenéis que poner los datos esenciales de teléfono, nombre, etcétera, email, y sobre todo también no os olvidéis de poner si tenéis la preferencia fin de semana o entre semana o indiferente incluso, porque hay gente que tanto le da una cosa como otra y entonces tiene más opción, ¿eh? Porque si me ponéis indiferente, yo os voy a colocar o bien en un grupo de fin de semana o entre semana, ¿eh? Pero si realmente sois de lejos de San Fruitós y no estáis en la comarca y tenéis que venir de más lejos, pues entonces es importante que pongáis fin de semana, que preferís el formato fin de semana. Deciros, como siempre digo, que los que venís de fuera y tenéis que alojaros, pues hay sitios de referencia que están muy bien y bien de precio también, y os puedo dar, cuando yo reciba vuestra inscripción, yo me pongo automáticamente en contacto con vosotros y entonces ya nos ponemos de acuerdo. Por lo tanto, no tardéis a formular, a rellenar la inscripción cuando sepáis que queráis hacer un curso, porque cuanto más rápido lo rellenéis, más rápido os podré colocar, os podré asignar un grupo. Esto, como siempre, esto es el mismo proceso de siempre. Y, por supuesto, sabéis que están los teléfonos, etcétera, si queréis más información detallada. Tenéis los programas de todas las materias que damos en Universalia, las tenéis en qué simpático, ¿no? Las tenéis en la web, todo lo que preciséis, pero si queréis más detalles, pues os ponéis en contacto conmigo. De todas maneras, cuando yo recibo vuestro formulario, ya no tardo mucho en ponerme en contacto con vosotros. Escribáis de donde escribáis, da igual si escribéis desde Cataluña, desde fuera de Cataluña, etcétera, da igual. Vamos ahora con Paola, empezamos con las preguntas. Si quieren hacer preguntas, siempre nos dicen el nombre del país y formulan la pregunta en mayúsculas para que podamos leer que es algo hacia nosotros y no un chat interno. Vamos con Paola, que nos dice, pregunta, ¿esta relación de ayuda se parece a la ayuda del Salvador y genera dependencia de los dos y mucho dolor? Exactamente, la ayuda entendida, justamente, no he nombrado el concepto del Salvador, pero sería justamente esto. Es decir, la ayuda entendida como rescate es la ayuda del Salvador. Y esa justamente es la que tenemos que evitar o trascender, es decir, no quedarnos ahí. De hecho, los problemas que hemos ido generando de víctima y de salvador, esta interacción clásica, ¿no?, que trata muy bien, por ejemplo, corrientes como la Gestalt o la psicología humanista o el análisis transaccional, si lo conocéis un poco, que intenta trascender este esquema. En realidad, a veces estas líneas de psicología se quedan cortas y no llegan a dar instrumentos verdaderos para trascender esta, porque no acaban de entender lo que es verdaderamente la ayuda en el nuevo paradigma. Y la ayuda en el nuevo paradigma, la clave está en entender y ligar y vincular la ayuda con el talento, y no con el rescate, justamente. La ayuda entendida como rescate nos somete al triángulo del Salvador, completamente en el triángulo del Salvador. Y si no, hasta que no vinculemos la ayuda con el talento, no saldremos de este esquema. Porque además, si no lo vinculamos de esta manera, no sabemos distinguir justamente lo que es la ayuda, la demanda abusiva y la demanda sana. No lo acabamos de distinguir bien. La demanda, claro, es partir de la base, que a veces es chocante esto, ¿no?, que toda la ayuda que no va dirigida al talento es abusiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que he dicho antes. ¿Podemos consentir el abuso o no? Dependerá del grado de conciencia y del grado del trabajo que hagamos hecho conciencialmente desde nuestro interior. Si no hemos trabajado esto a nivel conciencial, pues no sabremos evitar la demanda abusiva. Acabaremos consintiendo la demanda abusiva. Y esto debemos reaprender de alguna manera a actuar desde la sintonía de las leyes universales en este aspecto. Por lo tanto, la clave está en ayuda sana, equivale a ayuda entendida como interacción de seres que se están solicitando el talento.
la intervención, pero desde el talento de cada uno. Esa es la ayuda sana. Clau nos dice, ¿qué nos sucede si accedemos al abuso por no poder decir que no? Claro, evidente, buena pregunta. Es decir, cuando consintamos, cuando de hecho no sabemos, no hemos trabajado el tema del saber decir que no, tema muy importante en este aspecto a nivel conciencial, y entonces a partir de ahí, inevitablemente, consentimos la demanda abusiva, porque es abusiva, lo queramos o el otro, sea consciente o no de esta formulación, ha incurrido a hacer una demanda abusiva, porque no está demandando ayuda a la persona adecuada. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que esto, de alguna manera, puede incidir en nuestra salud, puede incidir en nuestro bienestar y, sobre todo, algo muy importante, nos desubica de nuestra frecuencia natural, como seres estelares. Es decir, nos sustrae de nuestra frecuencia que debemos ya empezar a recuperar como seres libres, como seres de un universo, hijos de un universo libre. Y esta es la primera consecuencia importante. Por supuesto, a partir de ahí puede afectarnos a nuestra salud, puede afectarnos a nuestro bienestar, etc. Es decir, esto tiene más consecuencias de las que uno era consciente hasta hace poco tiempo, ¿no? Es decir, cuando no aprendemos a decir este no, que se puede decir de una forma cariñosa, de una forma amorosa, de una forma, decir, yo no puedo darte ayuda en esto porque no me siento que esto sea algo que yo estoy preparado para hacerlo, desde el talento, es decir, no solamente desde, recuerdo, no solamente desde la competencia, sino desde el recuerdo, desde el verdadero talento. Por eso yo soy consciente que este saber decir que no en una situación de este tipo, a veces no nos puede resultar fácil, y soy consciente de ello, porque en realidad estamos acostumbrados a funcionar desde el otro esquema, desde el viejo esquema. Y el viejo esquema, pues en este aspecto, pues nos inserta en un mundo de imperativos, en un mundo de coacciones, en un mundo coercitivo, etcétera, ¿no? Y por lo tanto a veces no nos es fácil. Pero, claro, es una ventaja que poco a poco, a nuestro ritmo, evidentemente, sin forzar nada, pero a nuestro ritmo, o forzando lo menos posible, debemos a reaprender a actuar desde este trabajo del saber decir que no, cuando son demandas que no van relacionadas con nuestro talento. Eso es muy importante. Trabajarlo. Sí que es verdad que se está dando la paradoja, yo lo digo muchas veces esto, que debemos en diferentes áreas de nuestra vida, cuando nos estamos intentando adentrar, ¿no?, en el mundo del nuevo paradigma y de las relaciones tal como deberían ser en el nuevo paradigma, ¿qué es lo que ocurre? Que debemos, se da esta paradoja, ¿no?, que debemos hacer un cierto esfuerzo, o debemos, aunque sea poco, forzarnos algo en alguna medida, para dejar de actuar desde los viejos esquemas y desde los viejos valores ligados con el esfuerzo, con la competencia, con todo eso. Por lo tanto, es verdad que hay una cierta paradoja ahí, pero evidentemente son las paradojas que nos ha contraído el querer experimentar algo como la densidad que hemos experimentado en nuestro planeta. Por lo tanto, todo es un poco, digamos, paradójico. Y es cierto, no os lo voy a negar. A veces algún alumno me dice, es que nos estás diciendo que tenemos que hacer un esfuerzo para dejar de actuar desde el esfuerzo. Pues sí, es decir, ciertamente es una clara paradoja. Pero a veces no lo podemos hacer por otro camino. Es decir, y por lo tanto yo os diría, cada uno que vaya cambiando estos esquemas a su ritmo, forzando lo menos posible, pero de alguna manera situándose en esta pequeña, digamos, situación de cambio, de querer, por lo menos poner la intención. Yo diría, siempre cambiad la palabra voluntad, como hemos dicho algunas veces, por la palabra intención. Y cuando la gente me dice, ¿qué es lo que quieres decir exactamente con intención? Yo digo, intención es el enfoque de nuestra atención. Donde enfoquemos nuestra atención es aquello que vamos a manifestar, justamente. Es decir, todo
a lo que enfocamos nuestra atención es lo que manifestamos. Por lo tanto, la intención es una capacidad del ser humano, la intención es una capacidad, y es una capacidad que tiene ciertamente mucho poder, y es una capacidad del nuevo paradigma. En cambio, la voluntad es una capacidad del viejo paradigma. La voluntad quiere decir acción con fuerza. Tiene voluntad quien actúa con fuerza. Cuando estamos forzando alguna situación. Estamos forzando nuestra acción, estamos forzando nuestra actividad, estamos forzando. Entonces estamos actuando plenamente desde el viejo paradigma. Sí que es verdad que en este punto de encaje, de tránsito entre el viejo y el nuevo, a veces nos movemos en esta paradoja, que debemos forzar un poquito para pegar el salto a el nuevo paradigma con unas nuevas relaciones, con una nueva manera de entender las cosas, con unos nuevos sistemas de valores, etc. Ahora vamos con Enrique, dice: a veces podemos tener ese talento oculto y no saberlo y no atender la demanda. ¿Puede pasar? Sí, por supuesto, eso puede pasar. Que nos estén, sí, y muy bien, felicidades por la pregunta, porque me permite responder esto. Puede ocurrir ciertamente, porque estamos justamente en este tránsito que aún a veces no somos totalmente conscientes de cuáles son nuestros talentos. Y puede ocurrir que nos estén formulando algo desde una demanda que no es en absoluto abusiva, porque va dirigida a un talento nuestro, pero que desconocemos, que no somos conscientes de que lo tenemos, y podemos dejar pasar esta demanda. Por lo tanto, por eso se trata ahí de estar muy atentos a lo que nos están pidiendo exactamente, cómo lo sentimos. Igual es una cosa, fijaos que eso es bastante un clásico lo que voy a decir. Es un ejemplo de personas que o a veces nosotros mismos nos ha podido ocurrir, que nos piden algo que nos apetece hacer, pero que no nos atrevemos a hacer porque nos consideramos inexpertos. Pero en cambio nos sentimos desde nuestro corazón que aquello nos apetecería hacerlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre ahí cuando nos está pasando esto? Que quien está hablando es la mente. La mente es la que nos está diciendo: no aceptes esta demanda, di que no respondas que vas a hacer esto, porque en realidad tú no estás preparado para hacerlo. La mente, fijaos, se mueve en el mundo de la competencia. Por lo tanto, la mente es la que está negando el talento, en este caso, que siente el corazón. Es la que está hablando ahí la mente. Y cuando ocurre este tipo de situación, en la que de entrada nos formula la demanda y desde el corazón lo primero que sentimos es un placer y la idea de que nos gustaría poder decir que sí, poder acceder a ello, debemos estar atentos porque, fijaos, el corazón es el primero que habla, es el primero que se pronuncia. Después viene la mente. Inmediatamente después la mente de alguna manera te introduce en la duda, te introduce en la ambigüedad, te introduce, digamos, en la negación, etc. Pero debemos escuchar esta demanda del corazón. Evidentemente, os voy a repetir lo mismo que decía hace un momento. A veces no es tan sencillo ni tan fácil, justamente por el hábito que tenemos de vivir en otro sistema de valores completamente distinto. En un sistema de valores que nos introduce en el rescate, en la obligatoriedad, en hacer las cosas porque hay que hacerlas, en hacer las cosas porque nos lo mandan, etc. Y claro, la primera cosa que ha producido este sistema viejo de valores es que no nos ha permitido descubrir nuestra naturaleza real, como seres incluso individuales. No estoy hablando como seres, digamos, a niveles más colectivos y más altos, sino como seres puramente individuales, pero desconocemos nuestros talentos. Y por lo tanto, ahí, a medida que vayamos avanzando en este conocimiento de uno mismo, es esta famosa aforismo que pronunciaba la filosofía griega, ¿no?, de la antigüedad, que decía el conócete a ti mismo, ¿no? En la medida que vamos avanzando en el conócete a ti mismo, vamos a saber cómo afrontar este tipo de retos, este tipo y entrar en esta nueva interacción. Pues vamos a cerrar aquí, ya no hay más preguntas. Lo que siempre os digo, si queréis
compartan este vídeo para la gente que no ha podido estar o que realmente le puede interesar porque les puede ayudar. Y apúntense a las actividades que tenemos en Colombia y en México y también en el online si quieren saber más de María y las formaciones que se hacen por aquí. También acordaros que hemos dicho antes de lo de al principio, lo de la salida de junio 20, ¿no? Día 20 de 20 julio. de julio. A 20 de julio, salida a Montserrat. Quien se quiera apuntar, en esa salida hasta el día, 40 euros y hemos explicado un poco antes, al principio, todo un poquito de qué va el tema. Pues no sé si te queda algo más por decir, María, antes de despedirnos. No, ya eso, daros las gracias a todos, como siempre, que estáis aquí y sobre todo también animaros a los de América, porque me escribís mucho y yo estoy muy agradecida de vuestras cartas, pero ahora es la verdadera oportunidad, ahora podríamos decir, es la hora de la verdad, ¿no? Como se dice siempre, ¿no? Y en agosto pues tenemos una cita, tengo una cita con vosotros en Colombia, yo cuento con ella, por lo tanto no me falléis, y tengo una cita en México. 2 sitios a los que realmente desde el corazón, y lo repito, me hace mucha ilusión de viajar. Por lo tanto, no me falléis. Muy bien, pues vamos a cerrar con el vídeo habitual de cierre. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, La Caja de Pandora. 2. Comparte con tus familiares y amigos en redes sociales. Y 3. Visita lacajadepandora.eu si quieres ver noticias alternativas o visita aulaspandora.com si quieres tener los cursos donde todos los terapeutas alternativos se forman online diariamente. Y recuerda apuntarte a nuestra lista de correos para recibir los regalos e información que vamos mandando. aulaspandora.com, la web donde se forman los terapeutas.